Bienvenidos, bienvenidos. Es un enorme gusto encontrarnos el día de hoy. Bueno, el día de hoy, la verdad, es una tarde entre amigos. Les doy la más cordial bienvenida. La verdad es un gran gusto. Bueno, el día de hoy aquí me encuentro con nuestra compañera y coach Rosalba, que el día de hoy nos hace el honor de visitarnos por aquí. Gracias. Pero la verdad es que, bueno, ¿a poco no tenemos una gran sorpresa? Ay, sí, es fantástico lo que vamos a ver en unos instantes. Tenemos a un personaje. Bienvenidos. Es un enorme que se está metiendo mi ruido. encontrarnos Vamos a el día de detener hoy. mi video. La verdad, Espérenme tantito. es una tarde. Ahí está, ya. Tenemos a un invitado que antes que nada, déjenme decirles, yo admiro profundamente, es mi maestro. ¿Tú qué opinas, Rosalba? Ay, no es un gran maestro de la evangelización. Pero es un maestro importantísimo. Miren, nada más para que vayan dándose cuenta de a quién tenemos aquí. Como experiencia profesional, ha visitado 56 países. ¿Te das cuenta? 55 países. 56. 56. Ya le estás quitando uno, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Maneja 5 idiomas. ¡Wow! Esto es extraordinario. Digo, pueden buscar de repente algunos videos de Pepe Prado, de José H. Prado, oye, hablando en portugués o hablando en otros idiomas. Imagínate eso. Él ha fundado, Rosalba, más de 2000 escuelas en más de 69 países. Esto es extraordinario. Súper fantástico. Ha escrito 42 libros. Imagínate, 42 libros. Bueno, para aquellos que quieran saber un poco más de él, está su página personal, es evangelización.net. Ahí vamos a poder conocer un poco más de este hombre que es mi mentor, es mi maestro. Tenemos muchísimo que aprender de Pepe Prado. Realmente es un buen hombre, primero con una gran experiencia, con una gran visión, con un gran liderazgo y tiene tanto que aportar y tiene tanto que dar el día de hoy para nosotros. Y bueno, yo no quisiera más que agradecer y hablar bendiciones de este hombre que es realmente maravilloso, pero pues mejor vamos a dejarlo en sus manos, vamos a dejar que él nos dé este tema. El tema muy interesante es no tengan miedo. No tengan miedo y vamos directamente hasta Guadalajara. Por allá nos encontramos en el enlace con Roberto Becerra y con Pepe Prado, que es mejor conocido como Pepe Prado, que es José H. Prado. Vamos por allá al enlace directamente hasta Guadalajara con Roberto Becerra. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal a todos los amigos? Aquí estamos ya preparados para iniciar esta presentación del día de hoy. Muy buenas tardes, gracias a Francisco, a Rosalba que están desde Querétaro enlazando y pues vamos a iniciar ya con esta presentación más cada uno por su parte. Dejemos al maestro que nos dé el siguiente. Bienvenido, Pepe, ya estás enlazado en vivo. Muchas gracias, con mucho gusto. Quiero compartir una larga experiencia, pero muy condensada porque solamente tenemos 30 minutos, pero en 30 minutos yo quiero compartir lo que yo he aprendido en 40 años. O sea, la riqueza de cómo he ido yo aprendiendo a comunicarme, a dar mensajes, conferencias. Y la plataforma de despegue, así como un avión necesita una pista de despegue, la plataforma de despegue para esto yo diría es la siguiente: a hablar en público se aprende hablando, en la práctica. Sí ayuda la teoría, sí ayudan cursos, sí ayudan libros, pero nada suple a la acción concreta, práctica de lanzarse al agua. Así como nosotros aprendimos a nadar nadando, a caminar caminando, vamos a aprender a hablar en público solo hablando. Será un tejido con éxitos, fracasos, éxito. A veces tendremos problemas, a veces no nos entenderá la gente, a veces tendremos situaciones difíciles, pero eso es precisamente el colegio donde se aprende a hablar en público. Demóstenes tenía dificultades en su boca, pero ¿cómo logró ser ese gran expositor?
por la práctica, comenzó en la práctica. Y en este sentido yo les quiero decir que lo que vamos nosotros ahora a comunicar y ustedes van a aprender es el resumen, es el condensado de muchos años, de muchas predicaciones, de muchas exposiciones y conferencias en muchos países del mundo, a veces con traductor, a veces directamente, a veces pequeños grupos muy selectos, a veces multitudes. Me ha tocado dar conferencias a 200,000 personas en Polonia, en Brasil, en el estadio de Morumbi, a 120,000 personas. O sea, hay variedad, pero hay ciertas líneas, hay ciertos caminos que siempre se recorren y que hay que tenerlos en cuenta. Lo primero entonces que les digo es, se necesita esa plataforma práctica. Muchas veces a mí me preguntan, ¿qué es lo primero que se necesita para dar una conferencia? Yo les digo, tener algo que decir. Si no tienes nada que decir, no te pares delante de la gente. Ni mucho menos comiences, yo no tengo nada que decir. Ya todos dijeron todo, ya dijeron lo más importante. Yo no sé hablar. No. Eso sería una falta de respeto. Lo primero que tú debes tener es un mensaje, tener la certeza de que es valioso y comunicarlo con seguridad a los demás para que los demás abran los ojos y estén abiertos para querer recibir ese mensaje. Yo esta mañana pues voy a transmitirles lo que he aprendido en la práctica. No son recetas que yo elaboré sentado en un escritorio, no. Yo las viví antes, las experimenté y esto es lo valioso de lo que yo voy a decir. No son teoría que nunca yo he vivido, al contrario. De la vivencia y de la experiencia es donde yo voy a sacar ciertas conclusiones o ciertos elementos fundamentales. Y para ello quiero comenzar que una conferencia, que toda comunicación tiene 3 pasos. Y yo lo voy a comparar como a un avión. Un avión que tiene 3 momentos. El momento del despegue, el momento del vuelo y el momento del aterrizaje. Toda comunicación, toda conferencia tiene que partir así. Un despegue del avión. Un despegue donde tú vas a decir lo que vas a decir en el desarrollo del tema. Pero tú lo vas a presentar de una manera doble, motivadora e interesante. Vas a motivar a las personas para que quieran escucharte y los vas a interesar para que pongan atención. El adulto no aprende si no está motivado, si no tiene un interés. Por eso hay que motivarlo. Por eso es tan importante un buen despegue. Sin un buen despegue, no hay vuelo posterior. La primera parte, pues, del despegue del avión es la presentación del tema. La segunda parte será el desarrollo del tema y la tercera parte será el aterrizaje. Y como estoy diciendo entonces, en este desarrollo del tema, de esta presentación del tema, lo esencial es que tú te comuniques de una manera motivadora, interesando a los demás. Que los demás te quieran escuchar. Que los demás digan, ya comienza. Te estás tardando en decirnos lo que nos quieres decir. ¿Por qué? Porque ya están motivados y ya están interesados. Si no están motivados e interesados, la gente no va a aprender. Aquí hay otros elementos que lo dejo para otra ocasión porque ahora voy a dar solamente el cuadro esencial. Después viene lo que es el vuelo del avión, o sea, el desarrollo del tema. Y para ello voy a fijarme solamente en 2 puntos. Lo que se llama el plan de vuelo y después en el timón que debe tener este avión. Cuando uno hace un vuelo, sobre todo si es un vuelo largo, desde el inicio el capitán dice, les voy a decir por dónde nos vamos a ir. Ya después de que tomemos los 10,000 metros de altura, vamos a pasar por Atlanta. Después sobrevolaremos Nueva York. Iremos por el sur de Groenlandia. Entraremos por Inglaterra. Llegaremos a París y de París vamos en vuelo directo hasta Roma. ¿Qué te hizo? Un itinerario del vuelo. Él antes hizo un plan de vuelo. Él antes hizo una secuencia de lo que él va a volar, por dónde va a ir, a dónde va a llegar. Todo eso lo tuvo que preparar. Y aquí hago un paréntesis, pero muy importante. Una buena predicación no se improvisa.
Hay gente que es tan buena, tan capaz que parece que está improvisando. Pero esa gente tan capaz que parece que está improvisando es porque preparó antes muy bien su tema y lo tiene tan claro en la cabeza que lo da con claridad con la boca, que lo comunica con claridad y con nitidez a los demás. Aquí vamos entonces a referirnos a dos cosas cuando hablamos nosotros del vuelo. Primero, el objetivo. Debes tener claro el objetivo. ¿A dónde vas? ¿A dónde va ese avión? Ese avión va a Roma. Claro, para llegar a Roma tiene que pasar primero por el Atlántico, tiene que despegar y seguir todo un itinerario. Sí, pero el objetivo es Roma. Todo tema debe tener su objetivo. Si tú no tienes objetivo, tú no sabes a dónde vas. Tú no sabes a dónde vas a llevar a la gente y la gente nunca va a llegar a nada. Lo primero que te tienes que plantear, ¿qué es lo que yo me propongo con este tema, con esta conferencia? Vamos a suponer, yo me propongo vender zapatos ortopédicos. Bueno, enfoco todas las baterías, todos los elementos de mi conferencia para mostrar las diferentes clases de zapatos que hay, porque este zapato ortopédico es mejor que los otros, cómo lo hace la competencia, en qué es mejor lo que yo estoy presentando. Y todos los ejemplos, incluso los chistes, incluso las alusiones y hasta un poquito las situaciones que parecen marginales, todas deben tener siempre un objetivo. No debes perder el objetivo. El objetivo yo lo comparo con una lupa. Una lupa concentra todos los rayos de la luz en un punto, tanto que puede crear fuego. Eso es lo que hace un buen conferencista. Sabe enfocar todo su tema en un solo punto. No divaga, no es difuso, no anda perdido. Ya sabe a dónde va. Va a Roma. Sin objetivo no hay buenas presentaciones. Sin objetivo no hay buenas conferencias. Sin objetivo no hay buenos conferencistas. El buen conferencista es el que determinó desde antes, con claridad, a dónde va a ir, a dónde quiere llegar y a dónde va a llevar al auditorio o al lector, porque también se comunica uno muchas veces de forma escrita, que es más o menos lo mismo con ciertas variantes, pero estos puntos que estoy dando se aplican tanto a la comunicación verbal como a la comunicación por escrito. Un objetivo. No hay nada peor que un conferencista difuso, que brinca de un lado para otro, va para allá, viene para acá, habla de las naranjas, habla de la política, dice un chiste, y tú dices, ¿y a dónde va? ¿Y qué dijo? Y al final no llegó a ninguna parte. Por eso la importancia de definir claramente el objetivo de una conferencia. Y para esto, lo que vamos a necesitar es hacer un esquema. Así como el piloto antes hace un plan de vuelo, se necesita un esquema que lleve la secuencia del discurso como el cauce de un río, que no se sale del cauce hasta llegar a un lago o hasta desembocar en el mar. Es esencial, fundamental, la elaboración de un esquema. Para tener este esquema en la cabeza y que sea lógico, que sea claro el discurso, para que la gente también entienda con claridad lo que tú estás diciendo. Sin esquema, te pierdes. Sin esquema, la gente se pierde y nunca llega a ningún lado. ¿De qué sirve que digas, voy a llegar a Roma como objetivo, si no tienes un plan de vuelo por el cual vas por las diferentes etapas para conseguir tu objetivo final? Necesitas el esquema. Hoy voy a hablar de unos 3, 4 esquemas que son los más fundamentales que a veces usamos nosotros en nuestras conferencias. Existe un esquema que voy a llamar esquema lógico. Existe un esquema que lo puedo llamar cronológico. Un esquema del ser y el quehacer. Otro centrado en los protagonistas. Otro con preguntas
y el último, el analítico. Yo puse 5 ejemplos, pero puede haber más. Lo que no puede pasar es que pueda faltar uno. Nunca des una conferencia si no has elaborado un esquema. ¿Qué es un esquema lógico? Aquel donde tu pensamiento va caminando de manera progresiva por diferentes puntos, respetando, no mezclando, no brincando de uno al otro. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de lo que es una república. Y en la república está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ya tienes tu esquema. Vas a hablar primero del ejecutivo y no te metas al legislativo. No te metas a otras cosas. Vas a hablar después del legislativo. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se relaciona con? Y por último, te vas al poder judicial. Y después puedes hablar de los 3 unidos y hacer la conjunción de todos para poder cerrar perfectamente tu tema de lo que es una república donde hay estos 3 poderes. Pero tú lo tienes en la cabeza claro. Y a veces no necesitarás ni un esquema escrito, porque está tan claro en ti que vas a decir primero esto, segundo aquello y tercero aquello. En este esquema lógico hay temas. En este caso fue el tema de ejecutivo, legislativo, judicial. Pero cada tema puede tener subtemas. El ejecutivo, ¿qué es y qué hace? El legislativo, ¿qué es y qué hace? El judicial, ¿qué es y qué hace? Y entonces tú vas siguiendo una línea lógica de temas, subtemas, pero sin brincar de uno a otro. Voy a poner otro ejemplo para que nos quede muy claro. Tú vas a hablar del mundo, cómo está dividido. Está dividido por continentes. Enumeras los continentes. África, Asia, América, Oceanía, Asia. Los continentes están divididos por países. Y entonces ya puedes hablar de los países de Canadá, de Estados Unidos, de México, y así por Sudamérica hasta el Cono Sur. Y no te metas a hablar de otra cosa. Después los países están subdivididos en estados o provincias, y estos en municipios. ¿Ves cómo hay una secuencia? ¿Ves cómo hay una lógica que va corriendo suavemente como el agua, pero no deja de correr? Y siempre va para adelante. No te pongas a hablar de municipios o provincias cuando estás hablando de continentes. Primero aborda el tema del continente, dale el marco y de allí se van a derivar los subtemas y subtemas. Y si tú lo tienes claro en la mente, lo vas a seguir con mucha lógica y la gente te va a poder seguir. Hay conferencistas que ponen a la gente en un dilema. Atrapar una mariposa con la mano. ¿Es posible? Imposible. Necesitas un aditamento para poder cazar a esa mariposa. Cuando el conferencista es difuso, la gente anda cazando mariposas con la mano y nunca agarra nada y no se queda con nada. Por eso, la importancia de un esquema lógico. Todos los esquemas tienen que ser lógicos, pero este lo llamamos lógico por el orden de primero, segundo o la secuencia que va llevando. Segundo esquema, cronológico. Vete por las fechas, por la historia, poco a poco hasta donde quieres llegar. Y respetas los siglos, respetas las edades, respetas los años para poder llevar este orden. Voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de las revoluciones. Bien, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, viene la Revolución Francesa. Después, en el siglo XIX, la Revolución Industrial. En el siglo XX, la Revolución Laboral. Ahora en el siglo XXI, la Revolución Tecnológica. Me fui por siglos y a cada siglo le atribuí un aspecto. Naciendo de la Revolución Francesa, yo comienzo a hablar de esa revolución industrial, laboral, tecnológica. Y me afoco en cada punto nada más en eso, como si fuera lo único. Cuando paso al otro, dejo el primero. Sí, hago la ligazón, hago la unión,
hago la interdependencia, pero ya cuando estoy tratando el siguiente punto, ya no ando en las ramas del otro o lo dejé incompleto. Esto es un esquema cronológico. Cuando tú, con la línea del tiempo, vas desarrollando una idea, un concepto o una enseñanza. Otro esquema que se usa mucho, aún en los comerciales, y los comerciales tienen mucho de todo esto que yo estoy diciendo, sobre todo cuando están hechos por profesionales de la comunicación, tienen este esquema, el ser y el qué hacer. ¿Qué es y qué hace? Ejemplo, ¿qué es este detergente y qué hace este detergente? Este ayuda mucho cuando tú vas a mostrar un proyecto. ¿Qué es este proyecto de una universidad que queremos fundar? Y quieres motivar a la gente a que aporte económicamente para iniciar la universidad en tu ciudad. Pues di qué es esa universidad, para qué es esa universidad, qué valor tiene esa universidad en esa ciudad donde tú la quieres fundar y qué va a hacer la universidad. Ser y qué hacer. Es un esquema sencillo, pero no antes del ser al que hacer y del que hacer vuelvas al ser. No, primero pon el marco. Después puedes tener mucho más libertad. Cuando ya dominas el tema, sí tienes más libertad, pero al principio tienes que ser más disciplinado y meterte solo al ser y después solo al que hacer. Hay otro esquema que yo le llamo los protagonistas. No es el lógico, no es el cronológico, no es el ser y qué hacer, no. Tomo diferentes personas y voy a hablar de las diferentes personas, por ejemplo, una orquesta. Voy a hablar de los violines, voy a hablar de las guitarras, voy a hablar de la mandolina, voy a hablar del piano, voy a hablar del tambor. Es por personas y su función que esas personas tienen para formar una orquesta. Y tú te vas así por diferentes personas que pueden ser diferentes presidentes, diferentes políticos, o la historia de la filosofía. Entonces vas viendo los diferentes filósofos en la historia. Te centras en las personas. Y a cada persona le das una característica, le das una definición concreta, que la gente se vaya muy claro qué es este filósofo, qué es Aristóteles, qué es Platón, etcétera, cada uno de ellos, para que puedas seguir adelante. Tú necesitas necesariamente un esquema. Y a este esquema, cuando lo haces alrededor de personas concretas, lo llamamos el esquema de los protagonistas. Hay otro esquema, que es el de las preguntas. Y es muy bueno porque este suscita siempre el interés. Tú mismo te haces preguntas en nombre del auditorio y tú mismo te las respondes. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con qué? Y vas desarrollando cada una de estas preguntas a lo largo de tu exposición. El qué y el cómo, el para qué, el con qué, el quién lo va a hacer. Todo esto lo puedes organizar y ordenar perfectamente en tu mente. Es mejor si lo escribes también. Y luego después mentalmente, con esa lógica que tú escribiste, tu esquema, la vas a respetar cuando estés hablando del tema. Y primero voy a ver qué es. Después, ¿cómo se hace? Después voy a ver para qué es. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se...? Y lógicamente se va siguiendo una secuencia. ¿Para qué? Para que la gente no se pierda. Para que el avión llegue a Roma. Porque si se desvía, si no lleva orden, si no lleva esto que llamamos plan de vuelo, esquema, te vas a perder primero tú, vas a perder a los demás y ellos no van a llegar a ninguna parte. Hay otro esquema que yo lo llamo analítico, que sirve mucho cuando tú vas a hablar de un problema, porque a veces hay que hablar de un problema para hablar de la solución. A veces cuando tú quieres proponer algo, lo debes proponer dentro de una situación difícil y que lo que tú propones es respuesta a una situación compleja. Entonces, yo lo pongo en el ejemplo del médico, la medicina, que primero se tienen los síntomas, después se hacen los análisis que te llevan al laboratorio para que te analicen todo tu cuerpo,
Después se hace un diagnóstico de cuál es la enfermedad. Y por último, la terapia. Vas a hablar tú de la familia. Usa este esquema. Usa este esquema. ¿Cuáles son los síntomas de una familia integrada, desintegrada, organizada o desarmónica? Di cuáles son los síntomas. Después haz un análisis de esos síntomas, yendo a las raíces que están provocando esos síntomas. Después haces el diagnóstico. Lo que está pasando es el individualismo y llegas al diagnóstico general del problema que vive hoy la familia. Y por último, das el tratamiento. Vas a decir cuál es la medicina, cuál es la terapia para esta situación de la familia. Y esto que puse yo, por ejemplo, de la familia, lo puedes atribuir también a los valores, lo puedes hablar al trabajo. Y siguiendo este esquema, con lógica, la gente está interesada. Porque tocaste el problema que ellos tienen. Viste cómo se identifican con el diagnóstico que hiciste. ¿Por qué? Porque tienen los síntomas que tú describiste al principio. Y que tú sacaste esos síntomas de la experiencia de ellos. Y si haces una pregunta al principio o tienes algo de feedback con el grupo, es mejor porque entonces no vas a hablar teóricamente, sino de la realidad. Y a veces en unos lugares de una forma y a veces cambia en otros lugares. Así pues, tenemos este esquema analítico. Y ahora vamos a lo tercero. Vamos a lo tercero, que es el aterrizaje del avión. Ya despegó nuestro avión con la motivación y el interés. Ya lo llevamos en el vuelo con el plan de vuelo, que es el esquema, y con el timón, que es el objetivo. Ahora tiene que aterrizar. Porque si no aterriza, tu enseñanza, tu conferencia, y te quedas en las nubes, la gente se queda papando moscas. No. El objetivo final de un vuelo es el aterrizaje. ¿Cuántos problemas tenemos hoy con este avión de Malasia que no sabemos dónde aterrizó? Que aterrizó, acuatizó sin duda. Después de un mes de este incidente, tiene que haber aterrizado, tiene que haber acuatizado, pero no se supo cómo ni dónde. Así hay conferencistas que no saben aterrizar. No saben llegar al aspecto humano, concreto, vivencial, que toca los intereses de las personas. Se quedaron en lucubraciones en los que ellos mismos satisfacían sus argumentos egoístamente, diciendo lo que a la gente no le interesa. Paréntesis, no le digas a lo que a la gente no le interesa, motívalos para que les interese. Pero no andes tú por allá y de un lado para otro sin aterrizar. Toda conferencia debe tener un gran aterrizaje. A mí, que me ha tocado volar mucho, me han tocado aterrizajes feos y horribles. A veces que el avión aterriza un poco de lado, a veces de una manera muy brusca, a veces de una manera tan pausada que no se siente. Y me han tocado aterrizajes donde todos aplaudimos por la forma tan magistral como el piloto supo aterrizar. Tú tienes que buscar cómo vas a aterrizar tu mensaje para que la gente diga, se concluyó, se cerró el círculo. ¿Qué es el aterrizaje? Es la conclusión, la síntesis y el resumen de lo que dijiste. Y vuelvo a repetir los 3 pasos porque ahora sí nos vamos a entender mejor. En la presentación motivas lo que vas a decir. En el desarrollo del tema dices lo que pensaste decir. Y en el aterrizaje repites lo que dijiste, pero de una manera sintética, tomando lo esencial nada más para decir, esto fue lo que dije para esto, y unes el objetivo con el contenido. Unes el contenido con el objetivo y el objetivo con el contenido. Y entonces la gente sí se lleva algo a su casa. Sí la gente va a responder al mensaje que hiciste o a la propaganda o al artículo que tú querías vender o al mensaje que tú querías transmitir.
la gente lo va a llevar como encapsulado porque se lo supiste resumir. Es tan capital saber resumir en 30 segundos lo que dijiste en 30 minutos, porque eso es lo que la gente se lleva. Y si es una frase bien labrada, bien trabajada, pedagógica, hasta con juegos de palabras, la gente se va a ir solo con esa frase, pero para toda su vida. Va a ser una enseñanza que no se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque supiste hacer el aterrizaje, uniendo todos los puntos, todos los elementos del esquema, supiste regresar a la motivación que los llevó a presentarte el objetivo para interesar a la gente y decirles, cumplimos el objetivo. Llegamos a Roma, llegamos a donde teníamos que llegar. Y entonces la gente va a decir, aprendí, aprendí. Un buen conferencista no es el que enseña lo que la gente no sabe. Un buen conferencista es el que enseña lo que la gente puede aprender. Y enseña lo que la gente aprende. Y lo sabe hacer de una manera que la gente lo aprenda, lo tenga encapsulado y se lo lleve y lo viva posteriormente. Este es el resumen de lo que yo quiero comentar en esta breve presentación, que como les dije, resume o trata de resumir 30 años de conferencista en muchos países del mundo para que ustedes eviten dolores de cabeza, para que tengan claras los elementos esenciales de lo que es la comunicación, sobre todo la comunicación verbal en conferencias. Y repito lo que dije al principio, porque con esto cierro, y así doy otra enseñanza, siempre hay que cerrar con lo que abriste. Y no abras una cosa si no la cierras. Y yo abrí diciendo, hablar en público se aprende hablando en público, en la práctica. La teoría nos da marcos, nos ayuda, pero no nos enseña. Lo que te va a enseñar es la práctica. Hazlo, inténtalo. Hasta de los errores vas a aprender, como decía Piaget. Yo aprendí la pedagogía de los errores que yo cometí con mis hijos. Y hoy es un gran pedagogo, Piaget, que nos enseña grandes cosas para evitarnos dolores de cabeza. Tú también. No le temas a los errores, no le temas a las equivocaciones. ¿Quién no se equivoca cuando habla? Los tímidos y miedosos van a leer todo para no equivocarse. No, hazlo espontáneamente. Te comunicas mejor y vas a aprender mejor. Este es mi consejo y te digo, es tan halagador, tan satisfactorio el comunicarte cuando tienes algo que comunicar, cuando tienes una riqueza. No te quedes con ella. Tienes obligación de transmitirla y así te sentirás fecundo, que tu vida sirve para algo y que tú sirves para mucho y que los demás te necesitan. Gracias por esta oportunidad que me dan de entrar con ustedes y con mucho gusto tenemos también a su disposición todo un curso que se llama Formación de Predicadores, porque mi campo es de evangelización, donde aprendemos todo esto de manera muy lenta y sobre todo en la práctica, donde tenemos ya modelos, donde tenemos esquemas que prácticamente nada más hay que ir llenando. Yo ya tengo un esquema de 2 páginas, que es un esqueleto, que a mí me dicen, das una conferencia mañana, yo la puedo preparar en 30 minutos. Y eso sí, no des una conferencia si no la preparaste. Sería falta de respeto a los demás. No vas a tener claridad, no vas a tener objetivos, no vas a hacer plan de vuelo, no vas a despegar, ni menos vas a aterrizar. Prepárala. Y una vez que la has preparado, la vas a dar así. Y nosotros ya tenemos esos modelos, esos esquemas que pueden servirle a todo comunicólogo, a todo aquel que hace propaganda, a todo aquel que escribe, que habla en público, para fácilmente seguir por esas vías del tren para poder llegar a su objetivo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Realmente qué gran tema nos acaba de regalar el día de hoy nuestro querido Pepe Prado. Fíjate, Rosalba, justamente ahorita estábamos hablando, aquí yo en mis manos tengo este librito, está escrito por
por Pepe Prado, es el libro de formación de predicadores, que justamente ahora nos está hablando. Y viendo, mira, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, un predicador, como el piloto de avión, necesita capacitación y horas de vuelo. Método sencillo y eficaz para encontrar, organizar y presentar el mensaje pedagógicamente. Y Pepe, yo aquí quiero comentarte algo, porque yo leí en algún momento este libro, hubo una frase que a mí, ahí fue como que me cayó el 20, dice, un gran cirujano poco puede hacer si en vez de un fino bisturí tiene un hacha o un serrucho. Tenemos que contar con las herramientas y con una metodología que sea realmente efectiva y que sea eficaz como para podernos comunicar. Realmente ha sido una plétora de conocimiento, una plétora de información, lo que el día de hoy nos regalas, Pepe. Muchísimas gracias. La verdad nos sentimos bendecidos por tu presencia y bueno, qué mejor que mi propio maestro, ¿verdad? Imagínate, qué gran aprendizaje. ¿Ah? Bueno, pues les recomendamos también el libro de formación de predicadores. Realmente es un esquema muy útil, muy interesante y que también tengo entendido, Pepe, que en unos días estará ya en la tienda en línea en tu sitio web, ¿verdad? Entonces, ya en unos días les vamos a pasar los enlaces para quien también quiera poder comprar o descargar los libros de nuestro maestro Pepe Prado, ¿sí? José H. Prado Flores. Pues es realmente un enorme gusto y bueno, no sé, ¿qué nos quieras comentar, Roberto? ¿Qué te ha parecido por allá, desde Guadalajara? Pues fíjate que maravilloso, aquí estoy al lado de Pepe Prado. Una conferencia, la verdad que magistral, el cómo se prepara el tema, ya lo están viendo en la regla de oro número 1, pero que alguien con esta experiencia, que tiene 2000 escuelas a nivel internacional, que es mentor de Francisco Yáñez, y nuestro mentor Francisco Yáñez nos da el honor también de aprender de Pepe Prado. La verdad, yo ahorita he estado aquí tomando notas también en un documento digital, pero cada uno de los esquemas y cada una de sus vivencias, pues la verdad que es muy enriquecedora para nosotros, y de verdad que le agradecemos el que se haya dado este espacio para compartirnos a Francisco Yáñez, a Rosalba que está en Querétaro y a todo uno de los participantes que están alrededor del mundo. Ya saben, Pepe Prado lo pueden contactar por su Facebook, también va a estar, él está en la Asociación de Conferencistas Hispanos, y no sé si tengan algunas preguntas, Francisco, y aprovechando que está aquí el maestro Pepe Prado, pues, ¿quieren decir algunos comentarios? Bueno, yo aquí lo que veo son sobre todo muchos agradecimientos. Tengo a Benjamín Pedrote, tengo a Iris Moya, y tengo mucha gente que está comentando, pero todo lo que comentan son agradecimientos y bendiciones por lo que estamos recibiendo a través de ti, Pepe. Yo espero, de verdad, ojalá, yo sé que esta solamente es la primera ocasión que nos reunimos, pero que vamos a tener mucho más de Pepe Prado en las redes sociales y a través de la Asociación de Conferencistas Hispanos. Estoy seguro que vamos a tener mucho de ti por todos estos medios, se va a empezar a sonar mucho el nombre de Pepe Prado. Así que bueno, de verdad esperamos tenerte con todos estos contenidos que aportan valor y conocimiento que tanto necesitamos, Pepe. Vamos a contar contigo, claro, ¿verdad? Claro que sí, ya sabes, Francisco. Bueno, Roberto. muchísimas gracias. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte a ti y a todo nuestro público y todas las personas que han estado ahorita viéndonos. Pues gracias por su tiempo. Ya saben que pueden contactarlo a través de evangelización.net, y ahí es donde vamos a tener los materiales de Pepe Prado. Ya les vamos a dar enlaces para la tienda en línea. También pueden buscarlo a través del Facebook y en Escuela de San Andrés también. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y a todo nuestro público, y solamente agradecimientos nos queda, ¿verdad? Después de haber recibido toda esta información. La verdad que fue una gran riqueza lo que hemos recibido el día de hoy. Pues muchas gracias, Pepe Prado, muchas gracias, Roberto, y hasta pronto, queridos amigos, y bendiciones. Gracias, un abrazo. Bye.